El gobierno continúa con el pago del bono de recuperación a los damnificados por los incendios forestales. Esta medida contempla la entrega de entre 750.000 y 1,5 millones de pesos según el nivel de afectación. Nos acompaña esta noche acá en CNN Prime el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, para profundizar acerca de este tema. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Muy bien, Ivo, ¿cómo estás tú? Ministro, ¿cómo ve usted la gestión del gobierno en esta emergencia? Que no se esperaban la magnitud, por supuesto, los días que se ha arrastrado y la cantidad de gente que quedó damnificada. A ver, yo creo que día a día uno puede ir, además de combatiendo el incendio, que es lo más importante, empezar a hacer ciertos balances, a pesar de que todavía no hay que perder esta alerta, sobre todo por las altas temperaturas que van a haber. Pero ya podemos ver cómo varios de los beneficios que se plantean para situaciones como esta se han ido activando. Nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social, una de las labores que tenemos es recolectar las fichas básicas de emergencia, las FIBE, en conjunto con los municipios, que los capacitamos durante el año para poder recolectar esta información de primera respuesta. Y creo que al menos durante lo que ha significado estas casi 2 semanas, desde que se iniciaron los incendios, ya tenemos más de 4.200 fichas básicas de emergencia activadas, registradas, y por lo tanto el día de mañana ya se levanta la segunda nómina de pago, porque hace una semana levantamos la primera nómina de pago. Entonces han sido respuestas bien inmediatas a la emergencia. Me tocó estar en la comuna de Ningüe entregando la primera vivienda de emergencia, que es transitoria, a una familia, la familia de Luis, de Mónica, de Daniela, para poder entregarle esta vivienda de emergencia, que sabemos que es transitoria. Tenían al ladito el terreno para la vivienda definitiva que hay que instalar después, pero una vivienda que viene también con un kit de habitabilidad, con cocina, con cubiertos, losa, con cama, frazada, de tal manera de que las familias puedan pasar los primeros meses mientras se construye, diseña la vivienda definitiva. Sí, hay un compromiso también que quedó establecido hoy día. El presidente de la República dijo que no pueden quedar estas viviendas transitorias como definitivas. Viene el invierno, recordemos que en el sur el invierno es completamente distinto y cada una de las zonas tiene sus complejidades, o vientos, o fríos, mucha lluvia en otros también. Eso también supone un desafío mayor para el gobierno, para afianzar estas alianzas público-privadas también. Totalmente. Para poder desarrollar este tipo de casas. ¿Cómo se trabaja en eso? Porque una cosa es entregarla, por entregar casas, podrían entregar todas las casas, pero también hay que asegurar que esas casas la gente pueda vivir ahí. Totalmente, y de hecho hay familias que nos dicen que desde la época del terremoto, de otros incendios de hace muchos años atrás, todavía no tienen su vivienda porque se aplicó una lógica de entregar el subsidio a la familia y que la familia viera cómo resolvía eso. Y lo que ha pasado es que muchas veces esos subsidios no se cobran, no se pueden cobrar porque o por algún trámite burocrático o porque no encuentran una casa por ese precio del subsidio y no tienen el complemento para poder pagarlo. Entonces, lo que hasta el día de hoy hay familias que de muchos años atrás se les sigue pagando un subsidio de arriendo porque no logran tener su vivienda definitiva. Y lo que hemos tomado como gobierno en términos de definición es más bien ir y construir, es decir, que tener las empresas que construyan los paneles. Hay harto de esto que va a ser autoconstrucción también, es decir, se le paga a la familia con una asistencia técnica para que la familia pueda contratar su propia empresa, puedan hacerlo de manera más expedita. Pero sí o sí, lo que hemos hablado a nivel de gobierno es que este año tienen que estar las viviendas definitivas para las familias que fueron damnificadas. Y eso también me refiero que hay un catastro, un plan para que no queden en el mismo sector. Muchas veces hay familias que no se pueden sacar de ahí también por las actividades de trabajos que realizan, los lugares, las tierras, los animales. ¿Cómo se ha pensado eso también? Porque muchos han hablado de no volver a construir en los mismos lugares donde hay cultivos que podrían efectivamente generar esta emergencia. Bueno, tú dices exactamente el dilema que ocurre entre dos cosas. Por un lado, las familias que han no solo crecido, que se desarrollan y productivamente también en esos terrenos, porque tienen sus cultivos. Lo que hay que tratar de generar es obras de mitigación que permitan que, si es que la eventualidad de que haya un incendio, no se propague con la magnitud que se propagaron ahora. Ya ahora hubo vientos mucho más altos que los registrados antes, temperaturas mucho más altas y también una humedad muy baja. Por lo tanto, se conjugaron estos factores que hicieron que todas las medidas de mitigación de riesgo que se lograron ejecutar durante el año pasado no fueron suficientes. Cerca del 90% de los incendios son controlados antes de las 5 hectáreas de propagación. Por lo tanto, es un trabajo que se hace de forma terrestre y que se hace de manera muy rápida. Sin embargo, el otro 10% es el que nos tiene viviendo el nivel de desastre que tenemos ahora. Por lo tanto, el tratar de tomar las medidas de precaución, de planificación territorial, va a ser un debate súper necesario ahora durante estos meses, preparándonos para la jornada o la temporada más bien del 2023-2024. Así que
Por un lado, la mitigación y control y combate al fuego ahora. Por otro lado, los ámbitos de seguridad, la reconstrucción, las ayudas a las familias, las capacidades productivas de vuelta y las obras de mitigación para la temporada que viene. Va a ser todo parte del debate que se nos viene. Son injustas las críticas que se hacen a la gestión del Ejecutivo, del Gobierno durante estos días en la emergencia. Vamos a centrar en las críticas que hizo, por ejemplo, Juan Sutil. ¿Usted cree que son más críticas para darle un golpe al Gobierno y criticar al Gobierno más allá de lo que se está haciendo en precisamente esta emergencia? ¿Cómo se lo toman ustedes que han estado ahí durante estos días? A ver, es que creo que cuando la gente pasa a estar como candidatos o candidatas a una elección, muchas veces se presta para críticas que no tienen que ver tanto con la sustancia, sino más bien con algo electoral. Y por lo tanto uno tiene que bajarle un poco el volumen y poder tratar de filtrar aquellas críticas que yo creo que siempre pueden ser válidas de cómo se puede mejorar, cómo podemos fortalecer la institucionalidad pública que ya se ha ido fortaleciendo en el tiempo. O sea, teníamos casi el triple de las aeronaves a disposición durante esta catástrofe que lo que teníamos en el 2017. Teníamos cerca del doble de los brigadistas. Por lo tanto, teníamos una institucionalidad que uno puede incluso criticar algunos aspectos de la institucionalidad, pero tenías la capacidad de generar estos COGRID a nivel nacional, a nivel regional y actuar de manera mucho más acelerada que antes. Entonces, las personas que han pasado varias de estas catástrofes desde el Estado, a mí es primera vez que me toca desde el Ejecutivo, me había tocado presenciarlas como parlamentario, pero ahí uno no tiene mucha acción ejecutiva que poder hacer. Y las personas que han vivido varias dicen que en esta la capacidad de respuesta ha sido más veloz, pero que efectivamente la magnitud del desastre, los multifocos, han sido una cuestión bastante difícil de prever por un lado y segundo lado de controlar. ¿Por qué cree que ha generado tanta molestia en los gremios empresariales el tema de conversar más adelante, una vez que ya se avance mucho en la etapa de recuperación, de reconstrucción, acerca de regular quizás ciertas industrias, en este caso la industria forestal, y se habla de la industria forestal porque básicamente se están quemando en bosque en una zona que depende de la zona forestal? ¿Por qué cree usted que genera tanta molestia el hecho solamente de poder conversar? Hoy día el presidente dijo que en democracia no se puede vetar ningún tipo de conversación. Bueno, yo me imagino que los representantes de los gremios, que debo decir, han estado ayudando mucho en el combate del fuego. A mí me ha tocado estar junto con la Corma en los distintos puntos de mando donde trabajan brigadistas de CONAF, donde trabajan brigadistas de las empresas privadas, donde trabajan bomberos coordinados con las Fuerzas Armadas, con las policías. Así que nada que decir en cuanto a la colaboración para el ataque al fuego. Pero eso en ningún caso exime la importancia de poder tener planificación territorial para que tengamos buenos cortafuegos, para que tengamos buena capacidad de conciliar el ámbito productivo forestal, que es un ámbito importante, con el ámbito agrícola, que requiere de agua, que requiere de recursos que muchas veces están en disputa porque son escasos, ¿ya? Porque tienen que alguien llevarse ese recurso. Si uno tiene más recursos, el otro deja de tener ese recurso, por más que este sea renovable en los ciclos de la naturaleza, ¿no? Pero yo creo que esos debates hay que conciliar los intereses de la población, los intereses también de la industria. O sea, hay que lograr un equilibrio que sea sostenible y que ponga la vida de las personas y las capacidades productivas de los distintos agentes en equilibrio y armonía, y no como solamente de una forma desbalanceada como en muchas comunidades se alega. Sí, ministro, hablemos ahora del pago de aporte familiar permanente 2023. Está en plena etapa, se comenzó a pagar el día de ayer, el 15, y también la tramitación de los proyectos de ley para estas ayudas complementarias que van también en directa beneficio de las personas, habilitando este permanente extraordinario también. Exactamente. Usted ha hablado que espera que ojalá rápidamente esto pueda salir una vez que se inicie el año legislativo también. Pero se va a cruzar en algún momento con la discusión del sexto retiro también. ¿Usted cómo ve este panorama, el gobierno tratando de entregar mayores aportes, pero también, por otra parte, los parlamentarios todavía insistiendo con esta idea quizás de un nuevo retiro de fondos? A ver, yo diría que son discusiones bastante separadas. Por un lado, uno tiene un sistema que lo que busca es que sea de protección social en el tiempo y cómo mejorarlo, cómo hacerlo más robusto. Y por un lado tenemos que todos los meses de marzo, donde principalmente las familias que tienen hijos o hijas no en edad escolar, eran los meses que más se sufría. ¿Por qué? Porque había que comprarle los útiles, los uniformes, porque había una serie de pagos que para los papás y las mamás en general se hacía muy complicado en el mes de marzo. Es por lo mismo que se empezó a formar una tradición de este bono marzo que, llegado el año 2014, se termina legislando como un aporte permanente. Todos los marzos tenía que venir lo mismo, entonces mejor dejarlo legislado. Y se paga por carga. Hoy día ese monto asciende al orden de 60.000 pesos por cada uno de esos causantes. Y por lo tanto el gobierno lo que ha dicho es que, como ha sido un año donde se acumuló mucha inflación,
donde las familias lo han pasado no tan bien en el ámbito económico por todos los factores post-pandemia, por los factores de inflación interna, por los factores de inflación externa. Lo que queríamos era duplicar ese monto, ¿ya?, para el mismo conjunto de la población y también crear otros instrumentos, por ejemplo, el aporte del bolsillo electrónico familiar. Ya que lo que se busca es que por cada mes se aumente 13.500 pesos en la cuenta RUT, en una cuenta que es paralela, pero la cuenta RUT, para que las familias puedan, por cada una de esas cargas, ir descontando al momento de comprar distintos alimentos, ¿no? A comprar en el supermercado, en la feria o en un almacén, y que de esa manera las personas puedan tener acceso a un descuento aproximadamente del 20% en cada una de sus compras hasta completar el monto que se le abona mes a mes. Y adicionalmente a eso, nosotros nos dimos cuenta que en el subsidio único familiar, que forma parte de esta red de protección social que tiene Chile, lo que teníamos era que había 900.000 niños, niñas y adolescentes que, estando en el 40% de menores ingresos, teniendo todas las condiciones para recibir el subsidio único familiar, no lo estaban recibiendo. Entonces nosotros vamos a invertir la carga de la prueba y se va a entregar de forma automática, es decir, ya no son las familias las que tienen que preocuparse, en este caso, de postular en la municipalidad, sino que va a ser el Estado el que va a ir a buscar a esos niños y niñas que están muy probablemente cerca de la línea de la pobreza para poder entregar este aporte que por cada causante son 20.000 pesos al mes. Por lo tanto, por ejemplo, familia monomarental, donde la mamá tenía 3 niños de menores de 18 años, esa familia va a pasar de tener 0 pesos de ingreso a tener 60.000 pesos todos los meses durante los próximos 3 años, que es lo que dura cada una de estas prestaciones. Sí, ministro, otro tema también en el que ha hecho polémica en los últimos días tiene que ver con el tema de la gente en situación de calle en la región metropolitana. Bueno, hablamos de todo el país, pero se ha centrado el debate en la región metropolitana, las críticas del gobernador Orrego, también la alcaldesa de la comuna, Iracy Hasler, acerca de que no hay un catastro. Se ha dicho que no hay un plan, se le ha exigido el mismo gobernador es que si pueden dar un catastro, si hay un plan a nivel nacional, a nivel anual, para saber qué se puede hacer. Dicen que son cerca de 8.000 personas las que están ahí, que van subiendo día a día. Se cruza esto también con el tema de la seguridad en la comuna de Santiago. ¿Qué le puede responder? ¿Existe un catastro oficial finalmente de cuántas personas están en situación de calle viviendo en carpas, al menos acá en la región metropolitana? A ver, este es un fenómeno muy complejo, el de la situación calle, que sobre todo después de la pandemia y en varias ciudades del mundo, estamos hablando en países como Inglaterra, Alemania, en Estados Unidos, se ve de manera muy frecuente, se ha ido complejizando más aún después de la pandemia. Y es debido a esa complejidad que acá en Chile ese fenómeno también desde 2019 se ha visto cómo ha ido creciendo. Y nosotros, al menos como gobierno, hemos venido aumentando las capacidades de los distintos albergues, de las residencias, para poder llegar con una respuesta inmediata, pero ojalá tener programas como, por ejemplo, el Vivienda Primero, para que las personas puedan tener una vivienda más permanente que solamente el albergue que dura por la temporada. Y lo que nosotros hasta ahora podemos mencionar es que nuestro primer foco fueron los niños, niñas y adolescentes que estaban en situación calle pernoctando. Y hoy día podemos decir que después del plan de intervención que comenzó por ahí por agosto del año pasado, podemos decir que tenemos 0 niños en el eje Alameda pernoctando hoy día en situación calle en los últimos 2 monitoreos seguidos. Por lo tanto, eso es una muy buena noticia. Estamos hablando de que se logró erradicar de la pernoctación a cerca de 200 niños, niñas y adolescentes, que comprenden en total un conjunto de 450 familias. Hoy día podemos, en las últimas 2 mediciones, tenemos un 57% menos de rucos y carpas en el eje Providencia, Alameda, Estación Central, o sea, como en las 3 comunas, y estamos trabajando en una mesa de trabajo y compartiendo también la estrategia que buscamos implementar en las próximas semanas, conjunto a las 3 municipalidades, a la Policía de Investigaciones, a Carabineros, y también se ha incorporado a técnicos puntos focales de la Gobernación. Sí, ¿y a dónde cree que apuntan entonces las críticas directas que le hace el gobernador? Porque según él no existiría un plan, no hay un catastro, no se estaría trabajando directamente en ese tema. No, mira, los números hablan en este sentido por sí solos, pero yo creo que siempre es válido el que todos podamos formar parte de una mesa de intervención, ¿ya? Y ahí yo creo que el punto ha sido recogido, que todos puedan ver en qué etapa pueden intervenir, porque desde la Gobernación, por ejemplo, pueden tener facultades para programas, por ejemplo, de empleabilidad, que desde la Gobernación se han tratado de promover junto a Cristo Vive, creo que también junto a Infocap, pero no en la etapa de erradicar, de sacar a las personas de la situación calle, donde interviene más Carabineros, la coordinación con las municipalidades, que eso se ha estado haciendo. Entonces yo diría que en este trabajo que ha liderado la delegación
de la región metropolitana, junto con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con las municipalidades y las policías. Esperamos que las próximas semanas se puedan ver los resultados de esa planificación, pero como te decía antes, la primera etapa en lo que nos concentramos fue niños, niñas y adolescentes. Eso fue un éxito porque hoy día tenemos 0 niños, niñas y adolescentes en el eje de Alameda Providencia. Pero por supuesto que hay otras zonas donde sigue existiendo esta situación, sigue existiendo la mendicidad durante el día, y eso es algo que está viendo la Subsecretaría de la Niñez también de manera prioritaria. Sí, ministro, lo último. Justo antes de la emergencia, políticamente se hablaba de la posibilidad de un ajuste ministerial por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, de revisar los equipos. Pasa la emergencia, nadie quiere, por supuesto, que suceda este tipo de cosas, pero muchas veces estas emergencias hacen que los equipos salgan a terreno, se vean, se conozcan también, que la gente conozca finalmente a los ministros, muchos de ellos que tenían baja popularidad. ¿Para usted esto también le puede dar un segundo aire o fue una demostración también en términos de gestión, que es mucho lo que se le ha criticado al gobierno del presidente Gabriel Boric en términos de experiencia ante ciertas situaciones? Lo demostrado en esta gestión, ¿cree que le puede dar un segundo aire, que este ajuste ministerial quizás sea distinto a lo que se podía pensar en el mes de enero? Mira, especulaciones pueden haber muchas y obviamente el presidente, cuando a él le parezca, va a poder disponer. Todos nuestros cargos son de exclusiva confianza, por lo tanto nosotros siempre, él sabe que tiene todos los cargos a disposición y por lo tanto él revisará en su momento cuál es el ajuste que querrá hacer y mientras tanto, mientras eso no pase, nosotros estamos completamente abocados al mandato que él nos dio, que es estar en terreno. Y nos han visto, me imagino, yo creo que esto se ha notado y creo que nadie podría decir lo contrario, que hemos estado presentes en terreno, que hemos estado acompañando a las familias, que hemos estado ayudando a articular a las distintas autoridades. Así que uno puede, en política y la percepción ciudadana puede estar a favor de una idea que nosotros promovamos u otra, pero creo que en esta ocasión, para esta situación de catástrofe, se ha visto presencia del gobierno, así nos lo han manifestado alcaldes, alcaldesas, parlamentarios de distintos colores políticos, al menos en la región de la Araucanía donde yo estuve, pude conversar con prácticamente todos, estuve presencialmente con muchos de ellos y fueron bastante, como se reconoció bastante transversalmente el que pudiéramos aportar en esa línea. Críticas políticas después de si es que se pueden mejorar procesos, si se puede avanzar en institucionalidad, yo creo que eso va a dar para un debate súper interesante, pero yo al menos creo que el gobierno ha cumplido con la idea de no dejar solas a las familias. Eso fue lo que nos pidió el presidente de la República porque fue su compromiso con la población y nosotros al menos hemos tratado de colaborar con esa tarea. Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, muchas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. Muchas gracias, Ivo, y las familias que quieran conocer más información sobre el bono marzo o aporte familiar permanente pueden entrar a aportefamiliar.cl y ahí están todas las preguntas y respuestas de las cosas más comunes que han surgido estos días. Muchas gracias, ministro. Vale.